Hola a todos y bienvenidos a Salvando el LOL, capítulo 35. ¿Con qué rima eso? No voy a decir. Nada, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, gente? Yo aquí, sin más, empieza la fucking LEC de primavera. Y aquí estamos. La gente que me conoce, que sepa que soy fan de Fnatic, sabéis lo contento que estoy con este inicio de temporada. Nada, sin más que añadir en esta intro rápida, andamos aquí viviendo sin querer hacer promo de ninguna marca. Voy a deciros algo de lo que yo me he aprovechado, un descuento de lo que yo me he aprovechado. Y quiero decir aquí, esto no es promo ni nada, obviamente, que me va a pagar a mí. Pero si os interesa, hay buenas ofertas en el momento que grabo este vídeo en la web de Xiaomi oficial de teléfonos. Id y ved si queréis. Yo me he comprado un móvil ahí, Gouret. Ya os contaré y os enseñaré cuando me llegue el móvil que ha sido, pero no quiero hacer tampoco tanta promo porque no me paga. Entonces simplemente os digo que si queréis podéis ir a verlo, ¿vale? Y creo que no tengo mucho más que hablar. Hoy vamos a hacer muy muy concreto este podcast, ¿no? Vamos a hablar de lo único que hay que hablar, que es la LEC. Vamos a repasar la LEC, lo que ha sido esta semana. Por Dios, me estoy mareando, en serio. ¿Por qué? Porque estoy aquí cuadrando cosas en las pantallas y ya tengo todo cuadrado, ya me callo. Nada, pues eso, que vamos a hablar de simplemente eso, cómo inicia la temporada de primavera y poco más en este podcast. Tengo algún tema más guardado que ya veré si lo tocamos, porque la verdad hoy no me esperaba que se me iba a liar tanto se me iba a liar tanto el día y estaba un poquito aquí que no sabía si grabar el podcast o no. Me ha dado tiempo aquí un rato, entonces a lo mejor solo tenemos 40 minutos de podcast, no lo sé. Eh, y nada más, vamos a empezar con el podcast, que estoy un poco disperso, a ver si consigo centrarme, porque la verdad llevo todo el día para arriba y para abajo haciendo cosas y demás. Entonces, ahora, ponerme aquí a grabar y pensar en un solo tema a la vez es muy complicado mentalmente. Probad a estar todo el día haciendo cosas y centraros a hablar durante 10, 15 minutos solo de un tema. Centrados. Es complicado. Entonces vamos a empezar directamente repasando la fucking leg. Luego repasamos mis predicciones, hacemos las predicciones de la semana que viene, hablamos un poquito de todo en general y más tarde nos vamos a ver si queda algún poquito más de tiempo, tengo algún tema de estos que no pasa el tiempo y se pueden tocar cuando queramos. Nada, ¿qué hablar de esta Sprint Season? Bueno, inicia la temporada de primavera de la LEC, la cual en esta primera semana se han jugado un total de 4 más 3, lo que viene siendo 7 partidos. 7 partidos en los cuales 1, 2, 3, 4, 5, 6 equipos han jugado una vez y 4 equipos han jugado 2 veces. Esto va a ser así durante toda la temporada. Vamos a tener semanas que jueguen más y menos. Fun fact y curious fact, todos los equipos que han jugado una vez han ganado su partido y todos los equipos que han jugado 2 veces, excepto Fnatic, han perdido sus 2 partidos. Fnatic, como se enfrentaba a Giants, no ha podido perder sus 2 partidos porque tenía que ganar unos dos. O ganaba Giants o ganaba Fnatic. Pero SK, Heretics, Vitality, G2, Carmine Corp y BDS han ganado, van 1-0. Fnatic va 1-1. Y luego Movistar, Co y Rogue y Giants van 0-2. O sea, no hay ningún equipo 0-1. O ganas o pierdes en esta liga de momento. Y menos Fnatic es el equipo más raro y el que... ¡Buah! ¡Qué cabreo que tengo encima, por Dios! Dicho esto, vamos a ir repasando partido a partido. Un poquito por encima, tampoco vamos aquí a dar una locura de atención a los partidos que no interesen tanto, pero obviamente hay cosas muy interesantes. La cosa más interesante es empezar por el primer partido, partido de las dos. Qué bendición que empiece la LEC a las 2, como me encanta. Yo me levanto, vivo mi vida y a las 2 de la tarde estoy comiendo y me pongo la LEC. Y a las 4 ya ha acabado el partido de mi equipo favorito, en este caso Fnatic. ¿Quién juega a las 2 la semana que viene? Rogue. No, la semana que viene y la siguiente son semanas trágicas para los fans de Fnatic, ¿eh? Semana 2 y semana 3, Fnatic juegan solo un partido cada día el sábado. No, el domingo. Que ahora es el día que el domingo es el día que me suelo estar en casa porque voy a jugar al vóley. Pero, ¿qué es esto? What the fuck? Vale. ¿Qué? Pero, ¿cómo? Vale, no sé cómo han hecho este calendario, pero hay semanas que hay equipos que no juegan. Vale. Ya entiendo por qué, ya entiendo por qué, ya entiendo por qué, ya entiendo por qué. Vale, ya entiendo por qué. Vale, para los fans de Fnatic, que no somos muchos, pero aquí estamos. Semana 2, 3 y 4
Fnatic juega solo un día. Semana 5, Fnatic juega 2 días. Semana 6, Fnatic juega 2 días. Semana 7, Fnatic no juega. ¿Por qué no juega Fnatic semana 7? Porque es el Leg Road Trip de Carmine Corp en París y juegan G2, SK, K-Corp y Vitality en París tanto sábado como domingo, y lunes para rellenar calendario juega Heretics, Giants, Koi y Rogue, básicamente. No creo que sea el único equipo, de hecho solamente nos vamos al día de a la semana la semana 5, que es cuando se juega el Leg Road Trip de Madrid, la semana 5. Tenemos que van G2, Giants, Koi, Fnatic, Heretics, SK, Vitality y BDS. En ese caso no juega Carmine Corp, ni tampoco juega... espera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No juega K-Corp ni Rogue. Esa semana no juega ni K-Corp ni Rogue. Y en la semana 7 pues no juega ni Fnatic ni BDS. Efectivamente. El resto de semana juega todo el mundo, pero en la semana 5 no juegan K-Corp ni Rogue, y en la semana 7 no juegan Fnatic ni BDS. Que es heavy que ni BDS, ni Rogue, ni Team Heretics vayan a ningún Leg Road Trip. Tenemos Koi, G2, Giants y Fnatic, y luego repite G2 y aparte Carmine Corp, SK y Vitality. Son 7. Ni Heretics, ni Rogue, ni BDS van a ningún road trip. La cosa es que el equipo organizador, en este caso Koi y Carmine, invitan a quien quieran. Obviamente, Koi va a invitar a G2 porque es el equipo más guay. No puedes invitar a Carmine porque también tiene su propio road trip y no va a ir a otro para perder audiencia, como quien dice, ¿no? Igual que no va Koi al de Carmine. No puedes invitar a... O sea, tienes que invitar a Fnatic porque es el segundo equipo más guay después de G2 en cuanto a intentar ganarles. Son los equipos como que... O sea, los 3 equipos que Koi quiere ganar y que cualquier equipo quiere ganar porque son los equipos que más mola ganarles son G2, Fnatic y Carmine. Los que tienen más fanbase y los que tienen más galones en la liga desde el punto de vista de Koi. Entonces es normal que los invite. A Carmine no puedes porque tiene su propia road trip, pues llamas a G2, a Fnatic y un español, Giants. Me parece bien. A mí, sinceramente, entiendo el punto de vista, pero yo habría hecho que la Leg Road Trip de Madrid sea Koi, Fnatic, Giants y Heretics. Lo siento. Habrá quien le gusta, ver que no. A mí G2 me pinta en España. Entiendo por qué lo traes, entiendo por qué lo decides, pero a mí personalmente me gustaría ver a Heretics jugando en la Leg Road Trip de España. Es lo que hay. Y luego, en la de... Yo, de hecho, habría hecho 3 Leg Road Trips. 3... Bueno, sí, esos, los viajes estos. Semana 5, 6 y 7. En la 5 juegan Koi, Giants, Fnatic y Heretics, en mi punto de vista. En la 7 jugarían Carmine, Vitality. Y en vez de G2 y SK pones a BDS y luego SK o Rogue, me da igual. Pero por tener a los 3 franceses, ¿no? Bueno, aunque BDS es suizo y tal, ¿no? Y luego te quedan G2 y SK que no han ido ninguno, pero que son como barra europeos barra alemanes, y puedes hacer o un evento especial en Alemania, o puedes irte a otro lado. Lo haces en Londres o lo que sea. Por ejemplo, puedes hacer en Londres y haces G2, SK, Fnatic y Carmine y Koi no, porque ya tuvieron su propio tal y no van a ir a otro. G2, SK, Fnatic, que aunque repita, no tiene suyo propio, es que puede repetir, y yo qué sé. Y BDS, Heretics, lo que sea. Vitality. Pero bueno, si todo así, a ver si para el que viene cada equipo se pueden hacer 9 paradas, porque si haces que cada fin de semana se jueguen solo 4 equipos, puedes hacer 9 paradas y cada parada dedicada a un equipo. Bueno, 10 paradas sería, bueno, se podría ver. O equipos compartidos, por ejemplo, que en España lo hagan Koi con Heretics o Koi con Giants, que Fnatic lo haga en Londres, por ejemplo, lo que sea, se pueden hacer cosas, ¿no? Ya, ¿ves? Menos mal que voy a durar poco el podcast, aún no he empezado a hablar ni siquiera de la LEC. Después de este comentario aquí yo de divagando, que es lo que me gusta a mí, más divagar, el final es lo más divertido, ¿no? Vamos a repasar el partido 1 de Fnatic contra Giants. Nada, partido de Fnatic contra Giants, no vamos a hablar de rosters, de picky banks ni de mierdas, porque al fin y al cabo no tiene sentido que hablemos de eso. Simplemente vamos a comentar un poquito cómo fue la serie y el partido, ¿no? Voy a abrirme aquí los scoreboards, aquí los tengo, el Fnatic Giants 1 y el Fnatic Giants 2, muy bien. Para mí, muy bien Oscar Inin en esta Fnatic Giants, aunque bueno, tampoco ha sido muy difícil. Tenemos el punto más importante de esto es Jackis ha dejado de ser bueno, no sé qué le pasa. Jackis, que era muy bueno en verano y míralo ahora, no arranca. Y eso es un problema para Giants. Obviamente, Isma tiene que adaptarse al equipo porque estaba con Carmine Corp Blue aún y todo. O sea, Isma más perdido que el Zoro en el arco de Skypiea. Pero es comprensible, entonces simplemente hay que dejarle un poco más de tiempo de trabajar. Le jodió mucho a Giants tener que jugar 2 partidos esta semana. A Giants le beneficiaría mucho jugar solo un partido esta semana. Luego tenemos a Lot, que a lot of problems tiene, en plan chiste básico, ¿no?
A Lot le falta mucho, Lot tiene que espabilar, Lot tiene que mejorar, Lot tiene que hacer algo porque tiene el talento, pero me falta un paso más. Y Noah y Jung han perdido toda la chispa que tienen de ser una botlane ganadora. No sé si la presión que pierdes de salir de Fnatic, cuando tenían Fnatic tenía una presión muy grande de ganar la línea, de ganar la partida tal y cual. Al perder esa presión también pierdes ese hambre de ganar o esa valentía extra para poder carrilear. Pero los noto con falta de hambre. Y eso, el primera partida de Fnatic, bastante decente. Mikix, alguna liadita que pudo salvar y otra que no y se murió y tal, jodido. Me gustó mucho Upset. Yo no entiendo por qué Fnatic juega tanto el Shaya Rakan. Supongo que porque no está tan mal Shaya, le gusta Upset y obviamente a Mikix le encanta el Rakan. Eh, el Journey de Humanoid bien, mejor que el lunes, pero sin más, partida fácil para Fnatic, no como la segunda que se liaron un montón. En mi punto de vista, para empezar, vale, yo no quiero aquí criticar. Hay 3 campeones que Upset no puede jugar, que no se le pueden draftear. Corki, Miss Fortune y Varus Letalidad. A mí me da igual que haya acabado esta partida 8-1. A mí no me gusta nada el Varus Letalidad Upset. Upset es un pavo de carrilear, de posicionamiento en teamfights, de jugar perfecto el DPS. Upset es un pavo que te va a meter 500 básicos y el Varus de pokeo no pega básicos. Ezreal lo juega genial porque los buenos de Ezreal pegan básicos, no solo Qs. Pero el Varus de pokeo, el 90% son Qs. Y no mola, no me gusta y no debería jugarlo porque el estilo, el gameplay de Upset es carrilear siendo la hostia en teamfights. Y no lo sé, no lo puede ser cuando su personaje es un setup de pegar Qs hasta que tenga mitad de vida y luego puedes engañar. Que obviamente puede hacerlo bien y lo juega bien, pero juega cosas mejores. Ahí, tengo abierto esto, tengo el WhatsApp web abierto. Ya luego veo. Que me sonó el WhatsApp, perdón. Nada más. Esta partida se le complica un poco más porque parece que Jackis con el Azir hace algo. Y es bastante proactivo por el mapa, pero bueno, Fnatic sigue siendo mucho mejor que Giants. Siguen estando Giants muy perdidos y según avanza la partida se nota mucho que son más equipo Fnatic que Giants, aunque Fnatic tampoco los veía muy equipo. Nada más que comentar de esto. No me gustó nada la serie contra Giants. O sea, es un aprobado, pero no me gustó mucho porque si Fnatic es un equipo que tiene que luchar por ganar la LEC, estas sensaciones que dejó no fueron para nada buenas. Quien sí dejó buenas sensaciones, aunque no por el primer partido, fue Heretics. Heretics contra Rogue, partida simplemente Heaven, que diríamos, ¿no? Adam, que sin yo querer faltarle al respeto, ¿cómo lo digo? Adam muy cobarde, lo mismo para Larsen. Vas con ventaja y el Adam se hace un Shurelia. ¡Un Shurelia! ¿Un Shurelia para qué? Mirad, os leo lo que hace el Shurelia. No, canción de batalla de Shurelia. Vale, aquí lo tengo. Canto de guerra de Shurelia. Esto es en latino, lo siento por los latinos, pero yo quiero leer a Wiki en español de España, que para algo soy español de España. No soy racista, o sí, depende de para qué. Es broma, gente. Pero eso, quiero leerlo en mi idioma. Bueno, da igual, lo leo aquí. Vale, Adam, que acabó 8-1, estaba jugándose una Aurora, top. Y se hace este ítem. Más 40 de AP, bien. Más 20 de velocidad de habilidades, bien. Más 200 de vida, bueno. Más 100% de regeneración de mana básica, no te hace falta. Pasiva, única. Motivación, fortalecer o proteger a un campeón aliado, excluyéndote a ti mismo, te otorga 25% de velocidad de movimiento adicional. Por 1,5 segundos. Por un segundo y medio. Un aliado solo puede verse afectado por motivación una vez cada 4 segundos. Pasiva mítica, puede potenciar tus objetos legendarios. Ah, bro, pero pero esta wiki es una mierda. LOL Wiki, espera, que esto me estaba. ¿Dónde está la LOL Wiki? League of Legends Wiki oficial esta? ¿Te puedes creer que estaba leyéndome el ítem cuando no había míticos? Shurelia, sería Legendary Items. Un segundo, gente. Pero tan difícil es. Me cago en la leche. Shurelia. Shurelia's Battlezone, aquí está, venga. Ahora, para que entendáis lo que se ha buildado el tonto este. Más 50 de AP, más 15 de velocidad de habilidades, más 125% de regeneración de mana básica y más 4% de velocidad de movimiento. Pasiva única. Te da a ti y a tus aliados 1000
en 1000 unidades cercanas, un 30% de velocidad de movimiento por 4 segundos. Es una activa, perdón, no una pasiva, una activa. O sea, el cabezón se hizo un ítem de Engage AP, de support. Y luego, para más Inri, Larsen se hizo Jaxo el proteico. Bro, si quieres proteínas, te comes unos procis, te tomas un batido, te comes unos garbanzos que tienen mucha proteína, unos huevos, lo que sea. Bueno, huevos estoy seguro que se comen muchos. Es que me hace gracia a mí mismo. Pero, brother, el Larsen se hace un Jaxo yendo con un fucking Yone. Que el Flacket ha sobrevivido a Engage de la ulti de Ashe porque no tienen daño, porque vas con un Shurelias y vas con un Jaxo. Es de cobardes, de no saber jugar, de no saber ganar partidas. Bro, no te haces un Shurelia, no te haces un Jaxo. Te haces una sanguinaria, un filo infinito. Y con la otra te haces lo que sea, tío, un Zonia si quieres. Pero un Shurelia, estamos tontos. Esa falta de daño hizo que muchas peleas no pudiesen ganarlas. O sea, simplemente Rogue perdió la partida por no poder matar a Flacket en momentos importantes porque no se saben buildear. También, shout out al señor Camilo. Me gustó su Cho'Gath, la verdad. La verdad, vayas mordiscos pegó cuando hacía falta. Muy bien. Y Carlsen muy entero. Carlsen es un pavo que le metieron una línea difícil y muy entero. Y me gusta mucho Carlsen cómo está desarrollando. Si no fuera porque Nagnako va literalmente desnudo. Porque Oscarinin, después del asco de ¿cómo se llama? De debut que tuvo. Y Mirwin, que también. Y Mirwin, que. O sea, porque. Si no fuera porque Nanako ahora mismo va desnudo. Oscarinin tuvo un asco de debut, pero luego fue muy bueno. Y Mirwin, que también cuando debutó hacía cosas muy raras. Carlsen sería el mejor debut de la LEC del momento. Porque lo estamos comparando con gente que juega en Fnatic, o juega en Vitality pero es Dios, o juega en Koi y ha hecho cosas locas, aunque ahora Mirwin no está tan alto el nivel. Pero Carlsen es un debut muy digno. Ojalá todos los rookies debutaran así. Porque no es lo normal lo que estamos viendo últimamente de Skewmont consigue encajar, Kaliste gana la LEC, Mirwin con sus cosas raras. Lo normal es lo que hizo Oscar, que dio asco, se vomitó encima 3 semanas y luego fue top 3 de la liga. Y Carlsen está en el punto medio. Entran, no dio asco, pero tampoco es top 3. Este es un debut muy digno de Carlsen y está pasando muy desapercibido, ¿eh? Y entonces nada, una ventaja increíble para Rogue, que Heretics pudo ganar. Y era la segunda partida, bien. Donde el Carlsen dice, bueno, a ver, el Adam es tonto, no, es tontísimo. Y aún así metía miedo la Gwen. Pero bueno, nada, partido muy completo y muy bueno ¿cómo se llama? De Heretics, simplemente el segundo. Supieron ganar fácil y aprovecharse del mental y ganaron en menos de 30 minutos, así que genial. Luego llegamos a la serie de G2 contra Koi. Koi, como dice el gran Toad Amarillo, es un equipo que te puede dar en la misma serie un 3 y en la partida siguiente un 9. Y es lo que ha pasado. Primera partida, G2 contra Koi. La Gwen que mete miedo. La Gwen está rota, no, rotísima. Y solo con eso, y con el resto de G2 jugando decente, humillada histórica a Koi. Podemos hablar de que Skewmont y algún pathing y como anula que el Skarner no puede hacer cosas tanto siempre donde toca. Sí, podemos hablar de que Hansama se cluchea la botlane casi el solo en algunos controles de oleada que hacen que no pueda ser tan activo Álvaro. Sí. Podemos hablar de que Yoyopium ha sido el más digno de Koi en esta partida, quizás. Sí. El resumen es que G2 ha jugado mejor, punto. ¿Cómo no hizo G2 en la segunda partida? Donde salió el COI de las 9 victorias, de la nota de 9 en vez de la nota de 3. Un COI donde Mirwin pudo jugarse una Ambessa, que es un matchup muy favorable contra Set. Bueno, muy favorable, es un matchup bastante favorable porque le puedes jugar, le puedes tradear gratis cuando le cargas el escudito para que se de tiro W, tú puedes muy fácil esquivarlo simplemente, como se queda parado luego puedes meter tu ulti también, o sea, es muy jugable este matchup, ¿no? Luego yo ya con Sejuani, que sabemos que es un campeón de tanques, quizás el que mejor se le dio, el que se le da en toda la vida, es el mejor tanque que tiene sin duda, es una locura. Yoyopium, que se juega una muy buena talilla, que además haces que no puede jugar tan cómodo Caps y Skewmod con Shinzao, me gusta. Y Supa y Álvaro, que juegan bien la botlane, no como el anterior, que sí que tuvieron muchos más problemas. Supa, que sí que me parece un jugador más pegado a jugar el Varus de la letalidad, no como he dicho antes de Upset, entonces me parece bien que lo pique aquí, me parece un buen pick además contra el equipo rival, aunque Shinzao juega un poco cómodo contra ese Varus, cuando quieres acercarte tienes que acercarte igual a comer el daño. Nada, un Koi que consigue hacer lo que no hizo
en la primera partida ni en la tercera, que es jugar al juego, proponer cosas y jugar bien. Y es un COI que se le notó que estaban activos, estaban pensando, les costó cerrar porque sigue siendo G2, pero tenían la partida muy controlada en todo momento y jugaron metódicamente. Algo que no pasó en el tercer mapa. ¿Por qué no pasó en el tercer mapa? A ver, resumirlo todo a que el counter pick de Mundo sea lo suficientemente fuerte para ganarte es muy resultadista. Pero quiero centrarme en ello. O sea, G2 ganó porque aposicionó a Koi y porque fue mucho mejor. Pero vamos a hablar del pick de Mundo. Voy a abrirme para aquí un segundo. No os distraigáis, pensad en cosas bonitas. Voy a abrirme aquí un segundo el Pixie Vans, aquí os tengo, para ver el pick order de esta partida, ¿vale? Vale. Os comento rápidamente el pick order para que entendáis por qué este pick de Mundo es tan bueno, ¿vale? Se banean cosas, ok, perfecto. First pick de Koi. Cira, ¿vale? Cira es un buen personaje para first pickear. No es una locura, no está tan fuerte como antes, pero está muy bien. ¿Qué pasa? Que Cira te asegura DPS, te asegura un semi-burst en cierto punto de la partida, pero Cira realmente juega más como un DPS, controlador de zonas, llegar antes, poner plantas, ir pokeando. Puede llegar a burstear a algún campeón, pero no es su función principal, no es como está pensado el campeón. ¿Y qué hay contra un DPS que no te puede burstear? Que dirás, pero Mundo necesita que le peguen con DPS, no con burst. Sí, pero no. Porque Mundo es un personaje que juega muy bien contra el DPS cuando tiene la ulti, cuando tiene más de 2 ítems y puede ya tanquear. Cuando ya tanquea con la ulti, a Mundo hace falta un daño constante para bajarlo y un daño que consiga ejecutarlo. Porque si no consigues ejecutarlo, se va a seguir curando y nunca vas a terminarlo. Entonces, contra Mundo necesitas DPS, sí, de un AD carry, lo que sea, pero necesitas también alguien que lo termine de rematar. Y la Cira es un personaje muy malo para eso. Y te permite que el Mundo pueda jugar muy cómodo las teamfights contra ella. Solo porque aparece Cira el Mundo ya es bueno. Pues sí, porque quizás en jungla sea la línea más fácil para poder conterear al mundo. Como el mundo va a ir jungla, aunque no sabes si va a ir jungla o top, luego sabemos que sí, ahí es un flex pip, pero ya lo piqueas. Si va a jungla, tú ya sabes que la Cira no te va a poder invadir, no te va a poder jugar cómoda y tú vas a poder esquivarle porque no te puede rutear porque tienes la pasiva y lo juegas muy cómodo y luego en fight simplemente entras y pegas, nadie te puede parar. Entonces ahí aún era flex pick de si top o jungla, pero era un muy buen pick en primera rotación de G2 pillarse el mundo porque lo puedes jugar muy cómodo ya en jungla solo con ver la Cira. Y luego ya depende de lo que te saquen el resto del equipo, lo juegas en top o en jungla. Y en este caso, pues con la rotación siguiente decidieron jugarlo en jungla, ¿no? Eh, y pues nada, ¿no? Luego también tenemos la Neko de la Brop, que no es la leche, pero suficiente. Y realmente la setup como te queda, acaban rompiendo el flex pick del mundo en el last pick del lado rojo con Nar. O sea, el mundo podía haber ido top hasta que ves Sion Tristana, sabes que la Tristana va a ir para bot porque tiene... Bueno, Tristana o Corki se puede intercambiar entre bot o... Entre bot y jungla, pero en cómo están asignadas las líneas y cómo juegas en contra Víctor o Kaylin, si casi sabes 100% que el Corki va a ser medio y la Tristana va a ser bot, porque si no el Corki no juega contra Kaylin y la Tristana sí juega un poco contra el Víctor, pero es mucho mejor aguantando la línea contra Kaylin que Corkin, por eso tienes que mandar a Tristana abajo. Y termina perfectamente, aunque no quería hablar de los drafts, estoy hablando de los drafts porque me parece muy importante este draft, el Nar para terminar de contrariar al Sion que se blindpiquea a Mirwin. Porque claro, hasta ahí aún tienes la duda. ¿Van a jugar jungla? ¿Van a jugar? De hecho, los bans de Koi son Casante Rumble pensando que el mundo no es top. Ellos identifican que el mundo no es top. Y por el lado de G2 banean Oriana Cho'Gath para eso, dejar sin medio, porque no sabían si el Corki iba a ir medio o iba a ir carry, y para que no te metan un Cho'Gath en top por si te quieres jugar al final el NAR. Entonces, claro, todo el mundo parecía que tenía muy seguro el mundo jungla, como así fue, pero no era descabellado pensar que el mundo era top. Por eso dejas el NAR al último segundo, que además, porque te podían haber picado NAR y pensando que tú vas a ir con el mundo top. Entonces tú puedes sacarle otra cosa, pero no. Se piquean Sion, entonces te piqueas NAR y juegas el NAR muy cómodo contra el Sion, básicamente, ¿no? Eh, Sin más, no tienes daño para bajártelo, no tienes muchísimo EPS, pero no tienes boost. Tienes una Cira, un Corki y una Tristana. Pero ¿quién acaba de dejarle la vida? Cuando el mundo tenga 2 ítems, ¿quién lo mata antes de que la ulti lo fulee? Y tu CC no llega a tiempo el CC. El mundo está delante tuya ya cuando lo has CCado. Y el mundo corre y el mundo se va a quedar pegándote. Entonces tienes un personaje que va a estar todo el rato molestando en teamfights para que el NAR pueda entrar y pelear. Y sin más, barrida histórica de G2 con un outdraft que luego hizo que jugara la partida genial. Porque además
Claro, ¿cómo juegas las fights? Contra un... No puedes parar el mundo. Mientras te centras en parar el mundo que te va a estar molestando, tienes un Nar que te está amenazando, una Neko que te está amenazando, la Kaylin que le generan un espacio estos tres de locos para que pueda colocar trampas y pueda pegar como quiera. Y el Víctor, que ya sabemos lo que hace Víctor, es que obviamente se puede ganar el draft de Koi, pero es muchísimo, 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 muchísimo más fácil ganar con el draft de G2. No porque le haga un outdraft, sino porque es más simple de jugar los campeones. Vámonos al día 2, domingo. Debut de Niski Support y fallecimiento del League of Legends. Overall, mi opinión de Niski Support. Niski... es igual de buen support que Hylisan. Hylisan te ofrece conocimientos y cosas, pero también te ofrece muertes y troleos. Niski quizás no tiene tanta mecánica como Hylisan en cuanto a jugar mecánicamente y le falta un poco de conocimientos, pero te ofrece una visión más unificada del juego con el equipo y intentar no trolear, aunque a veces trolea porque no es main support aunque está roleando, intentar no trolear. Ha llegado Niski Support a la LEC antes que Reckless. Que Reckless podía haber subido, no quiso, es otra cosa. Vale, esa es mi opinión sobre Niski Support. Aporta más o menos lo mismo que Hylisan, pero como... O sea, es igual de nivel lo mismo que Hylisan, con otras cosas distintas en cuanto a lo mejor y peor que él, pero más o menos el mismo nivel, pero aporta cosas mejores al grupo como no perder la botlane o no morirte cuando lo toca. Entonces, pues eso, Niski Support es decente. Nagnako se rumorea que está estompeando, está reventando en solo queue y en... Mañana es miércoles. Perdón, es que me ha cambiado el mensaje. Vaya, ya está. Estamos a martes ya, qué locura de semana, qué rápido. Eso, Nagnako está reventando en solo queue. ¿Quién más? También está reventando en Scream, según información que dicen por ahí gente como Toad y demás. Y realmente Nagnako ha jugado muy bien contra Lot, Lot le falta chispita, Y nada, aquí Nagnako Chayek están jugando bien, como nos gusta a todos. Karthi se juega el Varus de DPS, el de One Hit, la que a mí me gusta. El de One Hit, no, perdón, el de On Hit. O-N espacio hit, o sea, efectos al golpear, el de Runan, Rayo Runado. Y no quiero hacer mucho hincapié en esta serie, más que me gusta Vitality y va a ser interesante de ver. Y para mí, no sé este año o el que viene, ojo, un equipo alrededor de Nagnako y Chayek. Pensad, a ver, voy a soltar algo. Vamos a soñar. Vale. Nagnako y Chayek. Jungla. ¿Qué jungla le puedes poner? El Yoya. Pongamos que se rompe el proyecto de Koi. O el de Fnatic también se puede romper. El Joya, Razor. Pero bueno, Razor ahora mismo no está jugando muy bien. No me gusta mucho. O sea que tampoco. Bueno, Joya tampoco. Pero bueno, eso. Dos junglas que se pueden ir de su equipo porque ahora mismo no están funcionando, ¿no? Y llegan a su pick aquí otra vez. Cuidado. En la bot lane. Uy, ¿qué puedes poner en la bot lane? Que Karthik y Niski es una basura de bot lane. En la bot lane, Crowny, Reckless. Imaginaos, Nagnako, Razor, Chayek, Crowny, Reckless. Eso sí sería un equipazo. Pero bueno, sin más, era simplemente my humble opinion, nada. Muy buenos partidos de Vitality. Giant solo tenía que hacer una cosa, que es hacerle skill check y poner contra las cuerdas a Niski para que no fuera tan tranquilo. No hicieron nada de eso. Lo que dije antes, creo que perdieron el hambre no a Jung o perdieron la confianza o algo. Y eso hace que no hayan podido ser lo que esperábamos de este partido. Obviamente debería haber ganado Giants, pero no son equipo y Vitality es más equipo que Giants y pues han ganado. Y luego que la botlane no ha puesto presión sobre el eslabón débil de Vitality. Así que pues nada. Nos vamos contra el derby este de Carmine contra Koi. Y nada, este encuentro, otra vez Koi pudiendo sacarle una partida a un equipo que es mejor que ellos en general. ¿Qué vamos a hablar de esto? Partida 1. Jake con Lilia. Heavy lo bueno que es, Y luego aparte, qué fatal todo Koi. O sea, la Annie me gusta en el plan de partida de Scalo y luego en fights tenemos unas fights locas con Annie, Rel, Skarner, Yone. En este caso él es real, simplemente es para acompañar, para poder jugar una línea más tranquila y para poder jugar la partida. No está mal, pero no es determinante tener un Ezreal o tener otra de carry para jugar esta compo. ¿Qué pasa? Que Annie, cuando sale de línea, cuando ya ha escalado, cuando ya tiene la Roa, el Liandry y demás, tu equipo ya ha perdido solo la partida.
Ya te han matado al Skarner, ya te han matado al Yone, ya te han matado a todos, básicamente. Entonces, nada, no has podido jugar la partida cuando realmente quieres jugar la partida a través de Annie. Obviamente, Koi, antes de que Annie salga de línea, quieres que Skarner sea proactivo, quieres gankear, quieres sacar kills por otros lados. Obviamente quieres hacerlo. Pero Jake outplayea todos los gankeos, todo Caliste, o sea, todo Caliste, todo Carmine Corp hace el skill check en los momentos importantes y no consigue sacar la ventaja que tendrían que sacar o simplemente mantenerse igualados para cuando la Annie pueda funcionar. Me gustó mucho el plan de la Annie, pero no puedes jugarlo porque cuando sales de línea ya tu equipo ha troleado. Luego, sin embargo, tenemos un segundo partido en el que Koi vuelve a aparecer. Aquí destacar que Vladi jugándose una Akali, que vamos a ver el pick order, ¿no? ¿Dónde está esto? Sería este partido. Vale. Os leo rápidamente. Koi piquea Aurora. Carmine piquea Ashe Sejuani. Koi piquea Shinzao Talilla. Carmine piquea Ambessa. Vale. Tenemos para parte de Koi de momento Aurora, Shinzao y Talilla, que son la top 6 y con buen poke y demás y bien jugado. Y tienes por parte de Carmine el top y bot y jungla, ¿no? Ashe, Sejuani y Ambessa. Viendo esto, es que es heavy, ¿eh? Viendo esto, Carmine banea Braum y Poppy y se piquean a Kali para Vladi. Que esto es un ego pick y es una troleada, porque quizás con otro campeón ganas la partida. Porque a Kali contra Talilla ya no juegas bien. Contra Shinzao tampoco, porque con la ulti puede parar. Obviamente no vas bien tampoco contra el CC Lock de Nautilus. Y no puedes matar rápido ni a Aurora ni a Kaisa porque se hacen invisibles y ganan tiempo. Entonces, la Kali es un pick de Vlad y decir, soy mejor que todos estos, voy a ganarles mecánicamente outplayándolos. Y el pavo consigue ponerse 4-0, consigue jugar muy bien, pero obviamente es una compo injugable. Y luego el resto del equipo no acompaña de que pierden los skill checks y pierden las rotaciones y no, no están jugando al unísono. En esta partida de Carmine Core me parece una solo Q, donde Vladi dice, voy a carrilear con el pick más troll de medio, y se acaba. Porque tú aquí te juegas un Azir y tienes oportunidad de ganar la partida todo el tiempo. Pero con una Kali llega un momento en el que es imposible que puedas entrar. Entonces nada, eso, me parece que es como un intento de ego por parte de Carmine Corp, no le sale bien y en la tercera partida ya llegan a lo que son, que fue una partida que tenía que haber ganado Koi, que empezó con ventaja, que jugaron bien, que tenían una compo para ganar, pero salió la mayor debilidad de Koi. En la segunda partida he dicho que era una solo Q, y es que Carmine, cuando iba por detrás, en vez de intentar aguantar y remontar, seguían proponiendo, seguían buscando, seguían peleando, seguían metiéndose en el barro con Koi intentando sacar oro para remontar la partida. Hay dos formas de remontar una partida: forzando fallos al rival o esperando a que él los cometa. Forzando fallos te lleva a propongo cosas, entro, invado, peleo. O esperar a que los cometa, simplemente tienes que limpiar, holdear la partida y cuando él haga un fallo, castigarlo. En la segunda partida, Carmine Corp propuso cosas, pero como estaban en desventaja, perdieron. En esta tercera partida, que iban perdiendo y tenía mucha ventaja Koi, Carmine dijo, ¿y si no juego? Tengo Jaice, tengo Wei, tengo Miss Fortune. A las maras tiro, las R's tiro todo y limpio waves. Voy a holdear hasta poder ganar. Y así fue. Koi sacó ventaja y llegó su mayor némesis: no poder cerrar partidas. Koi ha tenido muchos problemas de cerrar partidas y consiguieron con un Kana para mí espectacular, aunque han jugado muy bien todo Carmine. Tampoco vas a decir que son todos la hostia, porque Koi les ha dado mucha cara, les ha dado mucha traca en este partido. Ha sido un partido muy igualado el último, no la serie, el partido último. Me parece que eso, supieron apretar los dientes, aguantar hasta que Koi se desesperó, hasta que Koi le falta esa tarea pendiente de cerrar partidas y consiguieron darle la vuelta y remontarlo. Ahora nos vamos a la serie más aburrida de todo el fin de semana. Yo no voy aquí a esconderme de, no, qué buena es la LEC. Sí, la LEC mola mucho, pero la semana que no va a Fnatic me da mierda y esta semana y esta serie mejor de tres al tercer mapa, infumable.
Team B10 contra Rogue. Rogue parecieron humanos en la primera partida, tampoco vamos a decir mucho más. Les costó ganar un poquito, pero consiguieron ganar. Parecieron humanos. Yo al momento que Rogue pone 1-0 digo yo, genial, que gane la segunda. Pero dice B10, ¿y si gano yo? Y digo yo, no, 1-1-3 con una Idealí que me encanta 1-1-3 con personajes carries, es su sello de identidad y lo ha hecho muy bien, y empata B10. Y pasamos por ahí al tercer partido, donde B10 dice, ¿y si gano la partida, qué tal? Y nada, Larsen se piquea una LeBlanc, que no está mal, entiendo por qué lo haces, pero eres Larsen, ¿sabes? No te hagas un Jackson con LeBlanc porque eres capaz, y luego Adam, que solo quiere carrilear, un bonito Bolivar off-tank AP con PTA para ganarle a Ambesa, que va a ser útil igual, porque es Ambesa, y aún por encima que no ganas, no destrozas la línea. Si no acabas 50-0, no te compensa y tienes que ganar tu solo haciendo split pushes. Es una estrategia muy difícil y Adam, que no tiene equipo y tampoco juega como si tuviera equipo, así que como no lo tiene y uno juega como si lo tuviera, pues acaba mal. Y eso fue la partida, la serie esta. Gana B10 2-1, pena que no fuera 2-0. ¿Sabéis lo que sí fue 2-0? La SK Fnatic, pero para SK. Vamos a hablar primero de la primera partida, vale. Vamos a hablar del draft. Es que hay que hablar del draft, tío. Yo no entiendo esto. Te piqueas el Galio. O sea, antes de. O sea, es. Rumble First Pick para BDS. Rotación de Yone Nafiri. Rotación de Sejuani y. No, Yone Nafiri para Fnatic. Sejuani y Jaize para BDS y acabas con Galio antes de los bans. O sea, te picas el Galio ya sabiendo que vas contra Rumble. Cuando. Yo entiendo por qué lo haces. Porque, vale. Galio, cuando te mete la E, te gira el Rumble. Puedes machearle con el Fulgor Vano el, el pokeo y demás, pero no es un buen pick, no es un buen pick. Entiendo por qué lo haces y tiene sentido, y más por cómo quieres jugar la partida, pero no es tan buen pick como ellos creían. Yo creo que esta primera partida de Fnatic fue probar, luego la segunda fue que son malísimos, pero la primera fue probar cosas, fue probar a Nafiri, fue probar el combo con el Galio que ellos tenían a lo mejor info de Screams, y Upset volviendo a jugar el fucking Varus de pokeo. 0-0-1, 337 minions, ¿qué, Upset? ¿Qué? ¿Espabilamos o qué? Se notaba perdidos. Obviamente las fights estaban perdidas la mayoría porque jugaban malas fights, porque el combo no funcionaba como ellos querían, pero eh, me habría gustado que Upset se expusiese más. Y luego no le voy a tirar mierda a Razor por esta Nafiri tan mala porque no creo que es culpa de Razor. Creo que es culpa del draft, más que nada, ¿vale? Y voy a decir por qué. Nafiri, la nueva Nafiri, no tiene engage hasta nivel 6. El engage es en la ulti, no es en la W. En la W ahora es el invulnerable. Es un muy buen personaje para machear porque tiene una W muy buena ahora que te hace invulnerable, te da daño, te resete a los perros con la E, con la Q das visión, etc. Hace muchas cosas Nafiri. ¿Cuál es el problema? Nafiri, pre 6, incluso post 6, porque tiene cooldowns largos en la ulti, necesita un setup de ganqueo. Personajes. Un Galio contra Rumble, donde sí, efectivamente, puedes gankear y matar. No es lo más sencillo, no es lo más fácil. Y aunque lo mates, no es la ventaja que sacas, porque el Rumble puede tirar R y simplemente limpiar la wave cuando se muere. ¿Dónde puedes gankear también? En la botlane. ¿Es fácil? No. Porque el Aistar tiene que entrar al Nautilus Corki y Corki con el dash, el Nautilus te puede parar. No es tan fácil el engage. El setup de gankeo en la botlane es complicado hasta el 6, pero en el 6 ya puedes gankear casi cualquier línea porque tienes Nafiri y la ulti. Y luego, la mejor línea para gankear entonces, por línea explosiva, es la del Yone. Siempre que aparecía Razor por medio, un Manoid fallaba, la Q de Yone. A mí aquí me falta por todos lados setup para que la Nafiri pueda fedearse y empezar a reventar líneas. A mí aquí me falta por todo el setup. Eh, Quizás en la bot lane una Leona, una Poppy. Estaban baneadas, pero puedes cambiar el orden de picks. Porque no estuvieron baneadas siempre por rotación la Poppy y la Leona. A ver, Fnatic contra SK. Vale, Poppy fue primer ban, pero Leona no. De hecho, Leona fue fan de Fnatic. Quizás un Maokai top no es lo mejor, yo qué sé. Necesitas algo más, un poquito más de setup del ganqueo para que pueda funcionar una Nafiri. Entonces, esta primera partida fue simplemente, para mí, a mi parecer, es Fnatic proponiendo cosas todo el rato con Nafiri, intentando hacer funcionar al campeón que no hicieron funcionar, porque para mí, desde el draft, ya no puedes hacerla funcionar porque no puedes. Porque no tienes daño, porque no tienes setups de ganqueos para que pueda escalar Nafiri.
Y nos vamos a la siguiente partida, donde Fnatic lo hace bien hasta que lo hace mal. Props para Oscar, que consigue sacar adelante el matchup de Nar contra Yasuo, que para mí, hay gente que dice, no, Yasuo super counterea a Nar. Para mí es más el kill matchup que matchup realmente de counter y de patrones de tradeo y de cosas. Yo creo que Nar puede jugar bastante bien contra Yasuo. No es la línea perfecta para Nar, pero puedes jugar, puedes aguantarle y puedes presionar la línea y puedes cómodamente llegar al momento que tú quieres de partida, que es fights con Mega Nar, casi siempre, porque ya no se juega casi el Nar de split ni de daño. Y Oscar lo ha hecho genial, excepto en la última fight con una ulti, pero en línea lo hizo bien. El Maokai de Razork, bien. Lo que no me gustó tanto fue el Silas de Humanoid. Humanoid yo creo que estoy jugando bastante mal. Esta serie sobre todo. El Yone y el Silas me. Upset y Mikix un poco mejor. Mikix aún alguna cosa tiene, algún desliz, algún engage raro, pero por lo general esta partida de Mikix es muy buena. Y literalmente throwean todo en un Nashor que falla el engage Oscar. Y en el momento que falla el engage Oscar es tan fácil como o se muere o se consigue ir, pero entra Humanoid cuando no toca, pelean cuando no toca. Y para mí hay dos opciones. O se muere Oscar o entra Mikix a salvarlo y que se muera Mikix. Pero no hace falta que se muera todo Fnatic porque la pelea era mala. Y perdió una partida, 2-0. Conclusiones de esto. Podemos decir que fue una serie un Lucky en la que la primera la flipeas con un planteamiento que no es tan bueno como tú piensas, pero yo lo has probado. Y la segunda pierdes. Muy bien. Sumado esto a lo que vi de contra Giants, veremos qué vemos la semana que viene, pero Fnatic deja mucho que desear en cuanto para ganar la LEC si es lo que quieren, que es un equipo que debería ganar la LEC, ¿no? Es lo que buscan siempre. Mikix me da muchas dudas, me falta un poco más de solidez en cuanto a Mikix. Upset me gusta cuando le piquean cosas que tiene que jugar, pero cuando le das Varus letalidad, Corki, Miss Fortune, no me gusta, así que espero que dejen de darle todo eso. Humanoid, va siendo hora de espabilarlo, como sea, pero no está jugando. Razork, estas 4 partidas que hemos visto de Fnatic, quizás un pelín mejor que el split pasado que lo vimos un poco a medio cocer, a ver si ha espabilado un poco más Razork, pero igualmente problemas de Fnatic. Y Oscar no le voy a decir nada, Oscar muy bien, el más sólido de la semana, junto con Upset quizás. Y hasta aquí mi resumen de toda la semana de la LEC. Vamos a ver mis predicciones, que las tengo aquí, here. Muy bien, pues aquí están las predicciones, ¿no, gente? Primer día, clean. No era muy difícil el primer día. El segundo, me jodieron, aunque era esperable, este partido era el dudoso. El de Koi K-Corp, no había ninguna duda, porque obviamente K-Corp viene a ganar la LEC. Y el tercero, debería haber sido clean, pero no lo fue. Total aciertos fueron 1, 2, 3, 4, 5. 5 de 7, no está mal, no es una locura. Ahora vamos a hablar de la semana 2. Rogue Vitality, K-Corp BDS, Heretics G2, SK BDS Fnatic Corp, Rogue Giants y Team Heretics Koi. Vale, en esta semana, pues primero, Rogue Vitality. Yo creo que Bit, por mucha diferencia. K-Corp BDS también por mucha diferencia de ser K-Corp. Y Heretics G2, podría decir si hay algún 2-1 o algo. Yo creo que en el K-Corp BDS puede haber un 2-1. Yo creo que BDS ha dado un pelín paso adelante con este 1-1-3 un poquito más, jugando lo que quiere. Y me gustaría ver un tercer mapa del Heretics G2, porque me ha gustado mucho Camilo con el Wei en la segunda partida contra Rogue. Así que me gustaría ver un poquito más de Heretics, a ver si consigue forzar un tercer mapa. SKBDS. ¿Se ha visto SK? A ver, he criticado mucho a Fnatic, pero se ha visto SK un equipo sólido. Fnatic ha jugado eh, dormidos, drogados o lo que sea, pero SK ha jugado bien. Ha tenido sólidos fundamentos. El debut de Boukada y Kedui, muy decente, muy digno, sí, un muy buen debut para ser una primera partida en LEC de ambos. Entonces, SK y BDS. Claro, BDS a quién ha ganado esta semana. A Rogue. O sea, no es definitorio, no podemos hablar de eso. Voy a poner por dignidad a SK porque le ha ganado a Fnatic, soy fan de Fnatic. Fnatic Corp debería ser, para empezar todo, un tercer mapa. Porque no creo que K-Corp esté entrenando tan serio como para poder meterle. Como para poder hacer muchos 2-0 a la tabla alta. No se lo hizo a Koi, no se lo va a hacer a Fnatic, no se lo va a hacer a G2 y seguramente no se lo haga tampoco a Vitality. No sé. Pero eso.
no podemos, no, o sea, no creo que K-Corp esté aún en el punto más dulce de su temporada, porque acaban de venir de First Stand. Entonces va a ser un tercer mapa sí o sí. Fnatic y K-Corp van a ganar uno. Yo por lo último que viste de Fnatic tengo que, lo siento mucho, yo soy fan de Fnatic, pero aquí tengo que predecir K-Corp. Ojalá gane Fnatic, pero tengo que predecir K-Corp, porque lo que he visto de Fnatic y lo que he visto de K-Corp me da a entender que Fnatic es mejor. O sea, que K-Corp es mejor. Rogue Giants me jode esto, ¿eh? Ajax no ha sido equipo, va 0-2. Rogue ha conseguido ganar una partida, ha conseguido ponerse por delante en otra, ha hecho cosas. La cosa es, las cosas que hacen. Claro, es que Rogue ha hecho cosas contra BDS y contra Heretics. ¿Es Giants mejor que BDS y Heretics ahora mismo? No. Voy a poner a Rogue, voy a poner a Rogue. 2-1 para Rogue, eso sí, ¿eh? Y en Heretics Koi. Por la trayectoria que lleva Koi y la que lleva Heretics, es un partido más igualado de lo que deberíamos pensar a priori por nombres. Un Koi que se nota que le falta algo, que están perdidos en algún punto, y un Heretics que han sabido sufrir y han sabido luego jugar. No es una partida fácil de predecir. La cabeza me dice Koi, pero el último Koi Heretics, Flacket lo ganó solo casi. Y yo ahora mismo veo a Carlsen al nivel de Mirwin. Sheo puede machear muy fácil al Yoya, porque el Yoya no sé qué le pasa, pero está en horas bajas, no, en horas bajísimas. Camilo y Yoyopium, depende de si Yoyopium quiere jugar o va a ser un bot como es en algunas partidas. Me voy a poner a Heretics si me da pela, tío. Y si alguien me viene a decir algo, yo creo que Heretics tiene más oportunidades de ganar a Koi que al revés por cómo está siendo esta temporada. Vale, después de decir esto, vamos a comentar un tema. Las expectativas de Koi. Recordemos, Koi nace con las expectativas de vamos a ganar el Mundial a largo plazo. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos fans de Koi muriéndose por ir 0-2. Y yo los entiendo, porque yo si Fnatic empieza 0-2 contra G2 y contra Carmine Corp, me da igual que sean los mejores de la liga, que lo son. Pero si Fnatic hiciese eso, yo también estaría enfadado, porque si yo quiero que mi equipo gane la LEC y lo que ellos te venden es vamos a ganar la LEC, porque el año pasado la narrativa era vamos a mejorar para Mundial, para ganar el Mundial, este año la narrativa es vamos a ganar la LEC primero, están forzándose por ir a la LEC, por ganar la LEC, por llegar a la final. No puedes empezar perdiendo 0-2 contra los mejores si quieres ser el mejor. Obviamente puedes crecer, pero obviamente el fan que quiere ver a su equipo ganar le molesta el 0-2. Yo veo a Fnatic 0-2 la primera semana y me muero también y los entiendo perfectamente. Luego hay que ser objetivos. Que tú tengas el objetivo de ganar a LEC no quiere decir que tú puedas ganar a LEC y que tú puedas pedirte ganar todos los partidos posibles. Entonces aquí, muchos de COI están haciendo campaña, digo de creadores de contenido y de gente del club, no de fans, están haciendo campaña para rebajar las expectativas. Porque claro, tú empiezas con expectativas el año pasado de este año vamos a perder todo, seguramente no ganemos nada, pero estamos mejorando para ganar el mundial. Muy bien, la gente te lo compró y la gente lo aceptó y la gente estuvo contenta. Pero al split siguiente, pero al año siguiente llegas y dices, perdón, me estoy trabando. Queremos ganar un split de la LEC. Mínimo ganamos uno. Vale, me parece bien. Y no vas por mal camino en el primer split quedando cuarto. Quizás deberías haber quedado más por cómo son las narrativas de que ya tenías el bloque creado, pero bueno, llega Yoyopi un nuevo, podemos permitírtelo. Pero la gente, llegas ahora a este split, llegas Kain al co-stream y dice, no, quintos, bajo perfil, las scripts muy mal, Melted no está, no sé qué. Vale, si hay cosas, pasan cosas. Pero tú, como creador de contenido de Koi, o como dueño de Koi, o como gente que irá arriba de Koi, ya no puedes cambiar la narrativa. Porque la narrativa fue, vamos a ganar el mundial eventualmente, queremos ganar la LEC, a ver si este split clasificamos al MSI. Hay que entender a los fans. Los fans quieren ilusión, los fans quieren ganar. Y ahora mismo están cambiando la narrativa cada split porque no va bien, porque algo pasa en el club. Y no pasa nada, en todos los clubs hay problemas. Pero la gente va a exigirte lo máximo, porque a la gente le prometiste lo máximo en un momento y la gente cree que pueden conseguirlo. Y les has dado a creer porque empezó el club muy bien el año pasado, empezando y llegando a la final. Muy bien. Problema de esto, también hay muchos fans
que no se generan sus propias opiniones. Y eso es un problema, porque no son tan objetivos, porque simplemente creen o piensan las opiniones del creador de contenido que le dice lo que hay. O se retroalimentan entre ellos la comunidad de Twitter y no opinan por ellos mismos, simplemente ven lo que hay y lo toman como suyo. Eso es un problema. Por ejemplo, en la comunidad de Fnatic hay un montón de opiniones disonantes total. Porque un pavo opina, bueno, hemos troleado como siempre. Luego estoy yo que digo, esto me parece una puta vergüenza que perdamos contra SK y es una basura lo que hemos hecho contra Giants porque no hemos jugado sólidos contra un equipo que debíamos destrozar 5 de 5 veces porque tenemos que ganar a la LEC. Y cada uno tiene sus opiniones de cómo juega el equipo y de cómo debería ser. En COI también pasa, pero hay como un tono más de esta es la narrativa, vamos a ganar la LEC, o vamos a hacer tal, o siempre apoyamos. Y eso hace que a los fans, que a lo mejor son más realistas o tienen una opinión distinta, no den voz y al final se crea un ambiente de toxicidad donde solo están los que quieren resultados inmediatos porque es lo que le prometieron. ¿Y por qué llego a esto? Porque quería comentarlo, porque a mí me parece que COI tiene un problema de identidad. No en como club, sino como comunicación al fandom. Es un club que quiere ganar. Es un club de la persona más exitosa de España en todo lo que no tiene que ver con esports, en todo lo que tiene que ver con creación de contenido, incluso en la Kings League, ¿sabes? Una persona súper exitosa como es Ibai. Es un club que viene de ser una organización muy exitosa como es Mad Lions. Y bueno, está Ryder, que también fue muy exitosa en España. Y ahora no salen las cosas. Obviamente duele, obviamente jode y obviamente los fans quieren más. Pero el problema no es que los fans quieran más. Cualquier fan quiere que su equipo gane. Hasta el de Heretics, que sabe que Heretics no va a ganar la liga este año, quiere que Heretics gane. El problema es cómo te comunicas tú y cómo intentas transmitir la narrativa real para, para el equipo. Y eso hace que la gente no vayan todos a una, que tampoco hace falta que vayan todos a una, cada uno puede pensar lo suyo, pero no te compren la narrativa nueva que llegas a crear y cambiar. Y pues eso es un problema para Koi. Deberían tener como un PR. Claro, es que es muy difícil, tío. ¿Cómo le vas a meter un PR a Ibai? Cuando vaya a algún streaming o ponga un tweet, ¿cómo vas a meter PR a Ibai? ¿Cómo vas a meter alguien que controle lo que dicen Canecro, Quentin, Mellado, Sky y Carchez en el co-streaming? No puedes, es su esencia. Pero esta esencia es para lo bueno y para lo malo. Y para lo malo, las narrativas, ellos las crean, pero no las controlan. Y ahora que quieren cambiarlas, no pueden. Y tienen un problema muy grande de comunicación con el fandom en cuanto a lo que el fandom quiere y cree y lo que realmente el club busca y puede dar. Que eso en Fnatic también pasa, pero en Fnatic pasa más disonante porque la gente es más variopinta y porque además el club es menos, está más despegado del fandom, ¿no? Pero bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Al final hemos llegado a 50 y pico minutos y yo creo que está todo muy bien. Y nada, os recuerdo que me podéis seguir en redes sociales, suscribiros. El canal va, que ya es algo. Los podcasts casi todos llegan a 100 o a 80, 90. Genial, muchísimas gracias. Los vídeos, la verdad es que lo han despegado. El de Upsell 400, el de Caliste 250, algo así. El de Jopion sí que pegó un poco más. Es lo que hay. Yo no me rayo. Yo hago esto porque me gusta. También os digo, he prometido un año de podcast semanal y de un vídeo al mes. Cuando acabe este año, si el canal no arranca, yo para el año que viene voy a tener menos vida, voy a tener menos tiempo para hacer cosas. Entonces, para el año que viene, si este año el canal no arranca, no voy a dejarlo, pero voy a bajar cantidad. Puede que no haya más vídeos nunca de editados, porque la verdad es lo que menos me gusta hacer. Me gusta, pero lo que menos, y es lo que más tiempo me lleva para ser lo que más me gusta, lo que más me gusta es el podcast y me lleva también bastante tiempo. Y los podcasts a lo mejor más espaciados, o quién sabe lo que hago, o me quedo solo en TikTok y hablando, haciendo mini podcasts y mini vídeos en TikTok también, que también puede ser otra opción, ¿sabes? No lo sé. No estoy aquí metiendo pena ni nada, simplemente digo, yo esto lo hago porque me gusta, pero así como es un hobby, en el momento en el que yo no tenga más tiempo y cumpla mi promesa, se acabó. No por nada, no por miedo ni por nada, pero porque tengo que vivir, gente. Y esto me quita más tiempo del que a veces estoy dispuesto a dar. Que no me rayo, no es un sacrificio, pero os cuento aquí al final, entre amigos, lo que pienso. Estoy muy contento como van los podcasts, todos llegando a 100 views o más, o casi. Los vídeos editados no tanto, pero ya os digo, no me rayo, simplemente de forma objetiva. Si no llegan a lo que yo creo que tienen que llegar, cuando acabe el año dejar de hacerlos, es lógico, ¿no? Es como si tú te gusta mucho hacer pan
Pero si el pan no sabe cómo a ti te gusta, o lo haces para vender y no lo vende y no te lo compra nadie, pues dejas de hacerlo. Es lo mismo, simplemente. Redes sociales en la descripción. Nos vemos la semana que viene. Un besito y muchas gracias por el apoyo. Chao, chao, chao.